Matruscas, porque el autor que vamos a analizar hoy es un autor ruso. Si bien Correcto, claro. después terminó concluyendo su obra en Estados Unidos. Bienvenidos a la tercera temporada ya de Apocalíptica, sesión 2. Estamos ya en cuentos apocalípticos del siglo XX y nos acompañan por allá dos grandes mujeres sumamente inteligentes, sumamente preparadas, que son Gloria Rabanal, Frida Fernández, y está ya Sebastián. Saluden, chicas. Chico. Chicos. Acá está Sebastián y yo soy Andrés Hola, Torres. Sebastián. Toca el turno a Isaac Asimov, uno nuevamente, si Arthur C. Clarke está entre los tres grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX. Pues Asimov también, entre los tres, si expandimos un poco, serán los cinco, con Heinlein, Asimov, Clarke, Stanislav Lem y los Strugarsky, entre esos cinco están, ¿no? Entonces, y este cuento, pues resulta ser que es uno de los cuentos que más le gustaba al propio Asimov. Entonces, bueno, Sebastián, dinos, ¿quién es Isaac Asimov y por qué ruso y por qué escribe en inglés y este rollo? Pues Isaac Asimov nació el 2 de enero de 1920 en la República Soviética Rusa. Sus padres se mudaron inmediatamente a Estados Unidos cuando él solo tenía 3 años. Asimov pasó su juventud en Brooklyn estudiando y trabajando en las distintas tiendas de golosinas que su padre tenía. Fue justamente en estas tiendas que Asimov descubrió la ciencia ficción en las revistas. Cuando era adolescente empezó a escribir y cuando tenía 19 años publicó su primer relato de ciencia ficción en una revista pulp. Muy... de significancia ¿Cómo muy era la histórica. costumbre? ¿Cuál? ¿En qué revista? Pues no vi exactamente en cuál, pero me imagino que, bueno, se me hace muy curioso que ya vamos varios autores gringos que inician en No, es pulp. que si fue una pulp, pues pudo haber sido Weird Weird Tales Magazines, o ajá. Amazing Stories. La ciencia ficción sí tuvo auge en Estados Unidos. ¿Por qué tuvo este auge? Por las revistas pulp, Pues pulp, que ajá. eran estas revistas de pulpa, o sea que el interior era como de papel periódico y que solo tenían una portada de colores, ¿no? Y adentro era papel periódico y bueno, pues se usaban para, pues después de leerlas, las echabas a la chimenea o como decimos aquí en México, para prender el boiler, ¿no? ¿Y por qué tenían auge? Pues porque costaban 5 centavos, pero se hicieron un gran negocio. Esa es la magia de Estados Unidos, que es el primer lugar del mundo donde puedes escribir una revista de cuentos de ciencia ficción, venderlos en 5 centavos y vender 5 millones de revistas al mes. Y aquí otro punto interesante que las las primeras distribuidoras de revistas tenían su bodega junto a la estación del tren. Entonces iban de Nueva York, si estaban en la costa este, a San Luis, que San Luis siempre se le conoció la puerta al oeste, por eso esos arcos de San Luis. Y dejaban ahí pues un costal con 10,000 y el tren seguía y seguía para Texas, para Colorado, para Arizona, para Nuevo México, hasta llegar a California, donde ya estaba también muy poblado, y vendían más. Estas son las revistas pulp y en ellas venían los westerns, fantasía clásica, lo que fue el equivalente al libro vaquero, que es el western, las weird Misterio. stories, las historias raras o extrañas, son de Lovecraft, las de misterio y crimen, de asesinato, y las de ciencia ficción. Es que en 1926, ciencia ficción es curioso porque es uno de los géneros que se inventa por declaratoria. ¿A qué me refiero? Que alguien dice, esto es un género y esto es lo que les voy a dar. No había pasado eso desde 1789,
cuando Horace Walpole escribe El Castillo de Otranto y dice esto es un género gótico e inventa el género gótico que son los fantasmas, los pasajes secretos, los espíritus, ¿no? Pues no había vuelto a pasar eso hasta que en 1926 Hugo Gernsback, un científico y un editor luxemburgués que se fue a vivir a Estados Unidos y que tenía una revista parecida a lo que sería Mecánica Popular, es decir, donde hablaba de ciencia y mecánica, se le ocurre hacer una revista llamada Amazing Stories, historias sorprendentes, que retomaría después Steven Spielberg. Entonces, Hugo Gernsback hace esta revista y en su primer número dice, esta revista va a hablar de un género llamado scientifiction, o cientificción, ¿no? No dijo ciencia ficción, pero dijo scientifiction. Y escogí para este número 3 autores. Una historia de H.G. Wells, una historia de Edgar Allan Poe y una historia de Julio Verne, porque ellos son los 3 autores que han promovido este género. Punto. Eso dijo en la introducción y a partir de ahí tuvo un éxito brutal. Su término no pegó, no le decimos cientificción, science fiction o ciencia ficción, pero pues vaya que a quien él mencionó como los autores canónicos, en su primer número cuajó todo el género y de ahí en adelante pues ya Julio Verne, H.G. Wells y Edgar Allan Poe son los padres fundadores, aunque ahí hay que ser sinceros, la mamá de la ciencia ficción es doña Mary Shelley con Frankenstein en 1818, que dijo no es por magia, es por ciencia que se revive este hombre, y es el primer género que inventa, sí, claro, una mujer y pues de qué manera, con Frankenstein. Cuando se da como una tendencia, un género, no es porque dijo voy a crear este género y ya se creó, sino cuando ya se da algo así tan bien estructurado y todo, es porque en todas las artes se elabora algo similar. En la pintura, en la música, en la literatura, entonces todo se va alrededor de esa tendencia y si tiene fuerza o valor, pues se da, ¿no? Igual que en los estilos, como va cambiando un estilo en la historia del arte, es a través de que se compagine todo en todas las artes, no solamente en una cosa, porque si no, no sería una cosa completa, ¿no? Estructurada. Sebastián, ¿nos puedes hacer una breve reseña de este cuento, la última pregunta? Claro, yo hice un resumen un poco extenso, espero no. No, adelante, qué bueno. En el año 2061 se formuló la pregunta por primera vez. Dos ingenieros en una noche de copas bajaron a la computadora llamada Multivac, que era una computadora de un área de más de 1000 kilómetros enterrada en la profundidad de la Tierra. Entonces, bajaron para festejar que ya habían hecho un logro con la máquina, con la computadora, que era cargar toda la energía solar que había en el Sol y entre la Luna para acumularla y tener energía por el resto de los próximos 20 millones. 20 millones de años. 20 mil millones de años. Entonces, básicamente la historia se trata de diferentes épocas hacerse la pregunta de la entropía. Y regenerar la energía que el Sol ya había dado. Después se encuentran una familia en una nave y navegando a diferentes planetas y todos se hacen la misma pregunta de la entropía. Después, 1 millón de años después,
lo mismo, diferente civilización, diferente planeta, diferente galaxia, y la misma pregunta, y la respuesta de la máquina todo el tiempo era un error. Datos insuficientes. Exacto. Parece que entropía, de manera muy sencilla y muy puntual, es que la energía no se conserva, sino que de manera irreversible se va consumiendo. O sea, la energía se va terminando, ¿no? El fin de todas las diferentes civilizaciones, diferentes años, millones de años, el fin del cuento es llegar, que terminó la computadora sola, porque cada vez iba reduciendo. Entre más millones de años iba siendo una máquina más pequeña hasta que la podían llevar en el bolsillo. Llegó a estar sola la computadora y ahí es cuando dice hágase la luz. Esa es la respuesta, ¿no? A la pregunta. No, esa no es la respuesta. No, no es la respuesta. Es una computadora multivac a la que le hacen preguntas y lo divide Asimov en cinco sets, 5 stages, 5 escenarios, donde en diferentes momentos de la historia, separados por millones, quizá miles de millones de años, se le hace la misma pregunta por cuestiones de azar, por cuestiones humanas. La primera están echando un trago, la segunda unos niños, ya llegamos, y en fin, ¿no? Hasta que se queda sola la computadora. Una muy interesante donde los seres humanos son ideas, ¿no? Son como bits o bytes o no sé, Sí, que los cuerpos o están gigas flotando ahí que alrededor por el intercambian universo y nada más son- información. Está... Fuera- Como hologramas, ¿no? Y dijo que están fuera del tiempo, espacio-tiempo. Sí, me los imagino como pedazos de información, como si fuéramos un PDF o un zip, ¿no? O sea, como en un ciberespacio. Quizá inventa el cyberpunk aquí, no lo sé. La pregunta es, ¿se puede revertir la entropía? Esa es la pregunta. Pues sí Esa se es la puede. pregunta. Se puede Esa es la pregunta. como porque la contestó. Y no había suficientes datos nunca, ¿no? Es como, fíjate, a mí me gusta porque es una de las cuestiones por las cuales dicen que no puedes viajar al pasado. Pones un leño en la chimenea, la enciendes y no hay forma que todo lo que se consumió vuelva a constituir el leño, y entonces la entropía es una de entre tantas razones. Está de acuerdo con la ley de la física termodinámica, por la cual no puedes viajar al pasado. La otra ley para viajar al pasado es que ni siquiera Dios puede cambiar el pasado. Esa me encanta. Eso es Entonces, muy pues, bonito. si Dios no puede, pues aquí su humilde servidor menos. Algo, Bueno, algo muy interesante, bueno, algo que yo encontré muy interesante de este cuento, es la idea para Asimov de que en un futuro la gente tendría un aparato electrónico al cual le pudiera hacer todas sus preguntas y lo pudiera responder. Viendo el estado actual de nuestra realidad, se me es hace... Siri, ¿no? Es Alexa. Bueno, es cualquier computadora, y si te das cuenta inicia como algo muy lejano, que solo ciertas personas tienen acceso y solo se usa para hacer preguntas muy difíciles, como las que vimos el cuento pasado de C. Clarke, en el cual hay una computadora para hacer algoritmos, y cada vez va evolucionando a algo más chiquito y más accesible. Y el ejemplo que pone aquí es el padre de estos dos niños que se pone a pensar, wow, es que yo ya tengo mi propio multivac, y pensar que hace 100 años o hace 1000 años, no me acuerdo qué tiempo da, solo había uno en todo el país y era así de grande. Pues si nosotros nos ponemos a pensar, así también era con las computadoras. Pues cuando tú naciste no había lo que hay ahora. Ajá, o sea, y cada vez se hace más pequeño y más pequeño y más... Y más la versión en inglés viene una introducción. Es raro que un cuento tenga una introducción, ¿no? Bastante. Pero viene pues, con un párrafo de Isaac Asimov en el que dice: este es mi cuento favorito de todos los que he escrito. ¿No? No lo voy a leer todo, pero bueno, dice esto y después dice, me gusta porque en pocas palabras resumo trillones de años, ¿no? Curiosamente, muchos de mis admiradores nunca se acuerdan del título de este cuento.
incluso del autor, pero me comentan el tema, lo cual pues me parece raro y quizá aquí la forma de la entropía se une con el fondo, ¿no? Pocas veces dice, estoy satisfecho con lo que escribí. ¿Cuál es, Frida, Gloria? ¿Qué le encontraron a este cuento? ¿Es apocalíptico? ¿No es apocalíptico? Adelante. A mí me gustó y me encantó y me requete encantó este cuento y me conmueve y me parece sublime y me parece emocionante y todo. Pero este cuento siento que habla en la historia atrás, habla sobre lo que es la entropía. Y la entropía, a grandes rasgos, dicen que es la medida del desorden, pero no es la medida del desorden porque va en relación a los microsistemas relacionados con los macros. Son sistemas que va de lo pequeño a lo grande, de lo grande a lo pequeño. Son sistemas que conforme se van moviendo, son relaciones de energía. Entonces, la irreversibilidad del mundo microscópico quiere decir que en el mundo de la entropía, como tú bien decías, vamos a ver un huevo cascarse, pero nunca vamos a ver que regrese a su forma original. Pero en el mundo de la entropía es posible, sí es posible que regrese a su origen. Tú ya echaste un hielito y no lo vas a poder hacer hielo otra vez y se diluye porque la energía se diluyó, pero dentro del mundo de la termodinámica y dentro de la energía sí puede retomar su forma. Pero como la forma original es el 1, cuando se expande la energía en el cascarón y eso, se fracciona y regresar ya le cuesta mucho trabajo porque aquí está unido. Entonces, a la hora que se fracciona, juntar de nuevo los fragmentos, hay una posibilidad de 1 en billones. Entonces, pero sí hay, nosotros... Pero sí hay una probabilidad. Una nada más. Entre el sistema, por ejemplo, si es un huevo y se parte, es un sistema no tan grande. Por ejemplo, si nos vamos a un sistema mayor, por ejemplo, que sea una familia. Una familia viene de un huevo también. Entonces se hizo un familión y todos son partes de la fraccionalidad. ¿Cómo se va a volver uno esa familia para regresar a la unidad? Pero tienen partes de esa familia. Y así como tiene la familia partes que se fraccionaron y regresan a la unidad, también la humanidad entera forma parte del uno. Cuando la energía primera, la entropía habla de una energía. Cuando yo tengo, por ejemplo, una olla calentada y la pongo en una tabla, porque en las leyes de Newton y de Einstein, y todo dice que la energía no se pierde, sino que se transforma, ¿no? Entonces, si yo tengo una olla caliente y la pongo en una tabla, la tabla se calienta, la energía que tenía la olla se calienta, pero en el proceso de calentar la tabla se pierde otra energía. No se pierde, sino se transforma en el aire, en las moléculas, en vapor, en que sea. Pero entonces la energía, como estaba en la olla, a la tabla pasa un poco más diluida, digamos. Y si de la tabla a la mesa, ya la mesa quedó menos caliente y además se diluyó y se expande. Entonces, en la energía primigenia del Big Bang, antes de que surgiera el Big Bang, estaba la energía. Entonces se sale, explota el Big Bang en su tremenda energía y estalla creando todo el cosmos, todo el universo. Cosmos en griego significa orden y lo contrario de orden es el caos. El caos es la energía brutal juntada en una unidad, la nada, donde no hay nada, porque no son la nada como en el budismo, que son las infinitas posibilidades dentro del cosmos, no. En esto, en la entropía es la nada de la nada donde viene la energía. Entonces explota el Big Bang de la nada, digamos, se hace millones de fracciones y en el planetita Tierra se hacen miles de millones de personas, ya se fraccionó todo ese sistema. Todo ese sistema va a revertirse a regresar a la unidad. En la ley de la entropía sí, porque ¿cuánto va a tomar? Miles de billones de años, pero sí va a regresar. ¿Y cómo?
porque la energía que salió se expandió y se va diluyendo conforme se van creando formas y los sistemas se van ampliando. Entonces, entre más se amplíen, más difícil que regrese al centro otra vez, ¿no? Sí, se amplían y se expanden, por eso Se el va universo expandiendo. está Ajá. interesante. Pero esa misma energía se expande y conforme dijimos que se pierde, se queda por ahí volando una energía en lo que forma materia, se va quedando ahí la energía, la que quedó para formar USA. Entonces, cuando los universos se van expandiendo y expandiendo y expandiendo, la humanidad dice que va a poder estar ahí en el cuento. Estamos ahora hablando del cuento, viajando entre los planetas que se van expandiendo y se van diluyendo. Entonces llega el momento en que esos PDFs voladores como personajes ya están totalmente siendo pura energía, ya ni siquiera tienen materia, ya se está diluyendo completamente hasta en la humanidad. Entonces ahí lo dibujan así como estos cuerpos etéreos, pero son energía todavía, digamos que son los fantasmas, digamos que son los hologramas. No, ¿sabes cómo me lo imaginé? Como si fuera un chat de WhatsApp, ¿no? Pero no hay nadie fuera. O sea, así cierto, es pura energía y pura información. ajá, Entonces, pura información. esta en el cuento tienen una computadora donde está centralizada la información y va de acá para acá y va comunicando entre todos los millones de planetas del universo la AC, que le llaman la AC, la computadora central. Esta computadora central en la existencia se llama la Matrix o la mente suprema, que es la conciencia dormida. Esta Matrix que está aquí es la que organiza todo el cosmos, pero cosmos, que es la explosión en la entropía dentro de la medida del desorden, es el orden. Entonces no podemos decir que la entropía es desorden en sí, sino es un orden, un orden desordenado que va fraccionando el universo. Entonces a la hora que ya quedan estos últimos chats voladores ahí sin personaje y esto, se va diluyendo conforme más y más y más hasta que llega un momento que se van apagando todas las estrellas, pierde la energía por completo el universo y queda la computadora, pero la computadora no puede vivir porque también es materia y es energía. Pues claro, sí, también necesita energía, ¿no? Lo único que le queda a la computadora, porque ya todas las respuestas fueron dadas de todas las cosas, lo único que le queda a la computadora central es la pregunta. ¿Se puede revertir la entropía? ¿Qué significa? Podemos regresar a la eternidad. Esa es la pregunta. ¿Podemos regresar a la eternidad? Entonces, esta computadora guarda esa pregunta ya que se desapareció todo, guarda la pregunta y empieza a hacer circuitos y como no hay a quien darle respuesta, la computadora queda trabajando sola. Así como etérea, también pura energía. Y empieza a trabajar por billones de años, se entiende en el cuento, y no encuentra la respuesta a quién dársela. Se queda como latente y ya cuando hace la pregunta clic, ya no había nadie en el universo y dijo, hágase la luz, quiere decir otra vez Dios está creando el universo. Hasta me emociono, chicos. Pero en ese momento ya algo importante, ya no es solo la computadora, sino que tiene a los seres humanos integrados también. Ajá, el hombre, así le dice. Al hombre. Tiene a el hombre integrado en sí. Te recuerdo que puedes escuchar o ver este podcast en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker Podcast, Pocket Podcast y Public Radio Podcast. Donde quiera que haya un podcast, ahí estamos. Busca la segunda parte.